Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Somos los especialistas de Siemens EP. El día de hoy quiero mostrarles cómo hacer uso de nuestra función bypass externo de nuestro equipo 3RW55. Recordemos que nuestro arrancador suave tiene un bypass interno. Sin embargo, existen situaciones en las que el cliente decide poner un contactor externo para que luego el arranque quede trabajando directamente con el motor. Veamos cómo se hace. Ok, un tema muy común que siempre me preguntan es ¿qué pasa si yo quiero poner un contactor externo? A pesar de que el equipo viene con un contactor interno de bypass, que no necesitaría un contactor externo. Pero hay clientes que necesitan y dicen, no, yo quiero poner un contactor externo, que el equipo del arrancador solo trabaje en el arranque y yo poner un contactor externo para que arranque después que pegue el contactor y que en la parada trabaje igualito solo los tiristores, pero el contactor lo quiero poner afuera. Perfecto, para ese ejercicio vamos a hacer lo siguiente. Tengo un 3RW55, lo tengo conectado en 440 en la fuerza y 220 en el control. Vemos aquí, tenemos 220 en el control y acá tenemos 440 en la fuerza. Como ven, tengo todo puenteado, tengo puenteado el contactor, aquí hay un puente, el contactor, ¿sí ven? Las tres líneas, y acá a la salida lo mismo, ¿no? Puenteado el contactor a la salida del arrancador suave y obviamente este cable que va al motor. La idea es entonces que el equipo arranque, trabaje en los tristores y luego que termine de trabajar los tristores no pegue el contactor interno, sino que pegue el contactor externo, y este contactor externo trabaje con la alimentación externa y no tenga nada que ver con el equipo, no mida corriente obviamente. Entonces, para lo cual, ¿qué tenemos que hacer? En la parte del arrancador suave, el 3RW55, tenemos que movernos de esta manera. Nosotros nos movemos a donde dice arrancador suave, a la parte de otros parámetros, y bajamos hasta donde dice, si ven que viene por default modo bypass interno, lo cambiamos a modo bypass externo. Como ven, sin medición de corriente obviamente, porque no pasa por los TCs del equipo. Si ponemos OK, si ven, el equipo se va a fallo. ¿Por qué se va a fallo? Porque el equipo está configurado con una clase de protección. Para hacer esto no te va a permitir hacerlo hasta que no pongas en la clase en off. Y es obvio, ¿no? Porque con las charlas que hemos recibido sabemos que la clase te está protegiendo el motor para que no esté arrancando por largo tiempo, sino que se dispare. Entonces, si ya no va a tener el control del arrancador suave, no tiene sentido que esté habilitada la clase. O sea, perdemos esa protección. Entonces, nos vamos a cambiar el tema de la clase. ¿De dónde cambiamos el tema de la clase? Nos movemos donde dice arrancador suave. A lo que es, veamos, aquí está en arrancador suave, a parámetros 1, podemos entrar ahí y nos vamos a la parte del motor, que es protección motor. En protección motor, donde dice protección electrónica de sobrecarga, cambiamos la clase, que está en clase 10E, lo podemos cambiar y le ponemos en off. Listo, ahí ya nos va a permitir configurar el equipo en modo bypass. Vamos a hacerlo. Arrancador suave, bajamos hasta donde dice, que le había dicho otros parámetros, bajamos hasta donde dice bypass interno y lo vamos a cambiar a bypass externo sin medición de corriente, que es lo que queremos. Listo, ya el equipo no se da falla y sí nos permite hacer el cambio. Pero ahí no termina. Ya le hemos dicho al equipo que vamos a usar el bypass, un bypass externo, que no vamos a usar el interno. Pero tenemos que darle una consigna, una salida de nuestro equipo y decirle, cuando termines de arrancar, envíame una señal para pegar el contactor externo. Para eso vamos a usar la salida 1, que es esta, la 1413. ¿Sí? Ese relé va a pegar cuando termine de arrancar el equipo y mande la señal a pegar el contactor externo. ¿Cómo hacemos eso? Nuevamente en arrancador suave, entramos y bajamos a una salida. Salida digital 1,
Si ven, yo ya lo tengo con bypass externo. Ustedes pueden moverse y elegir, pero bueno, tienen que elegir bypass externo. Ya está elegido. Entonces, ¿qué va a pasar ahorita? Le vamos a dar un arranque al equipo. Vamos a darle arranque y vamos a ver cómo los tristores al inicio empiezan a trabajar. Pero luego se manda, cuando terminan de arrancar, manda una señal de bypass al externo, a la señal, a la salida de arrancador suave, para que pegue y siga trabajando con el bypass externo. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto lo podemos ver aquí. Porque si no pasa corriente, quiere decir que no está trabajando el arrancador suave. Ahí. Le voy a dar arranque. Para que veamos esto, ¿no? Verán. Y es más, voy a ponerlo así para que vean cómo pega el otro. ¿Sí? Aquí. Ahí. Y este va a pegar. ¿Sí? Y ahí vamos a verlo. Ahí. Entonces vamos a darle arranque. Si ven, pegó el contactor externo. No está pasando corriente por el arrancador suave. El motor se está moviendo porque arrancó con el arrancador suave, pero ya una vez que pega el contactor, lo que pega es el externo, más no el interno. Igualmente en la parada, ahorita que voy a hacer la parada, se van a dar cuenta que lo primero que va a pasar es que el contactor externo se va a abrir. Eso es lo primero que va a pasar. Él se va a abrir y luego empieza ya a trabajar nuevamente. Va a ver que pasa corriente por el arrancador suave porque están trabajando los tristores en la parada. Porque tiene una configuración tipo bomba, ¿no? Miren, paremos. Inmediatamente se despegó el contactor y ven cómo la corriente trabaja en el arrancador suave porque está usando los tristores. Y así se detiene. Y así se configura un equipo para trabajar con bypass externo. Gracias por ver este video. Espero te haya gustado. Si deseas que tratemos algún tema en particular, escríbelo aquí abajo en los comentarios. No olvides suscribirte y dar clic en la campanita para estar informado de nuevos videos.